Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar con la transmisión, perdón, con la clase. Solo para recordarles de que pues yo no puedo admitir a nadie, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos a dar inicio. Es la semana número 2, nuestra segunda clase. Ya cuando sintamos, pues ya vamos por el primer parcial y así se nos va el semestre. Entonces hay que aprovechar el tiempo. El tema de hoy, pues, es un poco extenso y pues vamos a trabajar inmediatamente, ¿verdad? El tema, pues, es la psicopatología del bebé, según la programación que está en el programa, el tema, ¿verdad? En el programa, y pues vamos a hablar un poquito acerca de las alteraciones del desarrollo y los trastornos del vínculo. Antes de empezar, pues también comentarles, ¿no? De que pues no voy a poner en total pantalla la presentación porque se ha dado un poquito de problema, entonces pues espero que se alcance a ver todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, les dejo ahí un minutito para recordarles sobre los procesos académicos administrativos. Cualquier duda que ustedes tengan, pues pueden comunicarse con la regional o con la sede regional o sede correspondiente. Y también pues ahí está el link para que ustedes puedan hacer el ingreso, ¿verdad? La fecha límite era el 8 de febrero, pero seguramente pues habrá algún tipo de prórroga para que ustedes puedan hacer el proceso respectivo, ¿verdad? Entonces, y también aprovecho para recordarles nuevamente que si ustedes tienen amigos, compañeros ahí que tratan de conectarse y dicen, es que el link no me deja ingresar, solo recordarles de que yo no puedo dar permiso a nadie, ya que pues desde la página de la universidad, pues ustedes tienen acceso, ¿verdad? Entonces, solo para recordarles eso, no es porque yo no quiera dejarlos ingresar, simplemente yo no tengo eso, ¿verdad? De poder dejar ingresar. Bueno, ya con esa pequeña información, pues vamos a entrar a la clase, ¿verdad? El objetivo de la clase es conocer sobre los conceptos básicos de la alteración del neurodesarrollo y de los trastornos del vínculo. Obviamente es un recorrido, pues, casi que fugaz, ¿verdad? Porque sabemos de que esto requiere definitivamente, pues, todo un proceso de, de clases, ¿verdad? Es decir, o sea, sería una única clase o un único curso, digamos, el tema del neurodesarrollo del niño, por ejemplo, ¿no? Pero pues obviamente tenemos que hablar de cosas como bien puntuales, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acerca del desarrollo normal del cerebro. Recuérdense que siempre en psicopatología, antes de hablar sobre alguna anomalía, de alguna digamos, algún trastorno, pues vamos a hablar principalmente de lo normal, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a hablar un poquito acerca de cómo se desarrolla el cerebro, específicamente en el tema neuronal. El neurodesarrollo se da a través de un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Obviamente, estamos hablando acá pues ya de un niño que nació, ¿verdad? Pero que es importantísimo recordar que, digamos, los procesos que se dan intrauterinos, claro, que eso tiene una implicación muy importante en el cuidado de la madre, la alimentación, estado de ánimo, etcétera, etcétera, pero también digamos, el proceso de desarrollo no tiene que ver única y exclusivamente con este tema, ¿no? De lo intrauterino, sino ya cuando está afuera y todo el proceso que se da en lo ambiental. Recordemos que para nosotros desde la psicología tiene que ver mucho el tema de lo ambiental en todos los procesos que el ser humano tiene. Pero bueno, como resultado de este desarrollo
¿verdad? Del niño se obtiene la maduración del sistema nervioso con el consiguiente desarrollo de las funciones cerebrales y, a la vez, la formación de la personalidad. También recordemos que para nosotros como psicólogos la personalidad es muy importante para posteriores, digamos, diagnósticos, evaluaciones y tratamiento. Entonces, eh, tiene mucho que ver el desarrollo normal del cerebro y eso es lo que vamos a ver al final, ¿verdad? Con lo del trastorno del vínculo, que tiene mucho que ver todo este desarrollo para una vida normal, ¿no? Eh, el desarrollo del cerebro es un proceso muy complejo y preciso que inicia muy temprano en la vida y continúa varios años después del nacimiento. Era lo que yo les decía, ¿verdad? No todo sucede a nivel intrauterino, a nivel de formación, ¿no? Sino que también es todo el proceso que se da afuera. Ahí pues ahí les coloqué una pequeña imagen, ¿no? Del el desarrollo de que uno es bebé y pues las diferentes etapas hasta que alguien se gradúa, ¿verdad? Obviamente no es el fin de la vida, ¿no? Pero pues es parte del proceso. Bueno, vamos a ver un poco acerca de los periodos críticos para este desarrollo cerebral y sus consecuencias o implicaciones. Siendo los principales dos, ¿verdad? Uno que es la vida intrauterina y el primer año de vida, que es fundamental. Entonces, cuando hablamos de lo intrauterino, es todo lo que se desarrolla mientras el feto va creciendo hasta convertirse pues ya o ya estar listo para el nacimiento, ¿no? Ahora, estos principales eventos, digamos, son como importantes verlos desde la etapa del desarrollo del cerebro en 4 etapas principales. El primero, pues hablamos de la proliferación neuronal. ¿A qué se refiere esto? Cuando algo prolifera, digamos, es como una multiplicación, pero es una multiplicación a gran escala, ¿verdad? Es el incremento de la cantidad o el número de algo de forma rápida. Eso es lo que significa proliferación. Cuando hablamos de lo neuronal, sabemos que nosotros tenemos millones de neuronas y la proliferación se da precisamente en 6 meses una cantidad exagerada, por decirlo de alguna manera, pero es una cantidad muy, muy grande de esta reproducción, ¿verdad? Entonces, ese es la primera fase, ¿no? Como importante en términos de desarrollo neuronal o cerebral. Entonces, eso sucede en los primeros 6 meses de desarrollo intrauterino. Luego, hay otro elemento importante que es la migración, ¿verdad? Entonces, la migración como poderlo entender de una forma, pues, digamos, como muy práctica, es obviamente, ¿no? El desplazamiento de las personas a diferentes lugares. En este caso, luego de que existe esa proliferación neuronal, o sea, es decir, esa duplicación o esa cantidad extraordinaria de neuronas que se propagaron que se duplicaron, entonces la migración es que a lo largo del tubo neuronal y de todo este proceso que se da, empieza a distribuirse en distintos elementos o en distintas áreas, mejor dicho. Entonces, concretamente, entre las 12 y las 20 semanas de gestación es que se da este proceso de la migración. Durante este periodo, las neuronas son generadas y viajan a través de nuestro cerebro hasta instalarse en su posición definida. Este proceso es totalmente extraordinario y que de verdad es sorprendente, ¿no? Cómo esta, primero, proliferación y luego migración sabe específicamente en dónde establecerse. Luego tenemos el tercer paso, que es la organización. ¿Y a qué nos referimos con esto de la organización? Es cuando la neurona ha logrado llegar a su ubicación, es decir, como migración la voy a mandar al lóbulo temporal, occipital, etcétera, etcétera. Y entonces yo ya sé, ¿verdad? Yo ya sé a dónde va a ir entonces precisamente esa neurona a través de la migración. Entonces, en esa organización, cuando la neurona ha logrado llegar a su ubicación final, es cuando se da comienzo a la fase de la
diferenciación, consiguiendo todas las cualidades morfológicas, fisiológicas propias de una neurona completamente desarrollada. Es decir, que las neuronas que están específicamente para, qué sé yo, detectar el olor, detectar el dolor, detectar las emociones, qué sé yo, o que tienen que ver en ese proceso, empiezan a desarrollar o empiezan a formarse de una manera más estructurada y organizativamente tiene como más, digamos, especificaciones con respecto a su trabajo, ¿verdad? Es decir, es como, bueno, yo me voy a graduar, me especializo en una rama, no sé, educativa, y luego pues yo ya vengo y me coloco en el sistema de educación, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente cómo la proliferación, la migración y la organización funcionan. Luego de eso está el último paso, que es la laminación del cerebro y la mielinización. ¿A qué se refiere con esto? Ya cuando se creó la neurona, migró y se instaló, es decir, ya tiene organizativamente el lugar en el que va a trabajar, termina de desarrollarse. ¿Y cuál es ese proceso de finalización de desarrollo? Pues cuando la neurona se posiciona y ya sabe en qué espacio va a estar o en qué área va a estar y para qué va a funcionar, entonces sucede la mielinización. Y no es otra cosa que en el que los axones, las neuronas se recubren de mielina para mejorar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Y esto se da básicamente cerca ya del nacimiento. ¿A qué, o qué quiere decir la mielinización? Quiere decir que ya ubicado, ¿verdad? Es como, volviendo al ejemplo, ¿no? Yo ya estoy posicionado en un trabajo donde estudié, pasé el proceso, entonces ya estoy, ¿verdad? Entonces, la mielinización es como que a mí me den todos los insumos para poder desarrollar mi trabajo. Y en este sentido sabemos que entre neurona y neurona existe pues todo este proceso, ¿no? De la conexión sináptica, que es o sea, básicamente la sinapsis es la carga eléctrica que pasa entre neurona y neurona y que puede conectar entre una y otra, ¿no? Ahora, esa energía sináptica o esa energía se pasa precisamente por los axones, pero precisamente por la mielinización. Aquí les coloqué una imagen, ¿no? De la neurona y cabal, ustedes se dan cuenta que el axón precisamente es lo que, digamos, es el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo de la neurona, ¿sí? Y la vaina de mielina es precisamente esto amarillo, que es lo que recubre a la neurona y es lo que realmente permite que luego de aquí arriba donde estoy señalando, acá arriba está otra neurona y digamos que esa neurona hace conexión con esta y entonces toda esa energía pasa por acá. Pero al momento de este recubrimiento de mielina, que es esto amarillo que está acá, que ustedes ven, es lo que permite que la energía corra de manera rápida. Cuando hay problemas de mielinización, la energía corre muy despacio y ahí es donde puede tener alteraciones de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la mielina es precisamente digamos, como lo que recubre al axón, es decir, al cuerpo de la neurona, para que pueda trasladarse esa información. Entonces, entre neurona y neurona va a haber una conexión sináptica sí o sí. El tema es, bueno, en algunos casos no se da y hay pues medicamentos y fármacos para que se activen esas energías, pero cuando se logra dar, digamos, de una manera normal, digamos, esa energía recorre de manera normal. Y esto, al final de cuentas, es lo que se da antes del nacimiento. Por eso es de que muchas veces las deficiencias antes del nacimiento, pues obviamente van a ser como muy notorias en cuanto a que no se desarrollaron de manera correcta, adecuada o normal todo este proceso neuronal. Obviamente aquí pues lo resumimos en cuestión de minutos, pero sabemos que este proceso, ustedes que han llevado, o todo psicólogo que ha llevado clases
bases biológicas de la conducta, la filogenia, la ontogenia. Sabemos que es un proceso muy complejo y que, por supuesto, hay especializaciones en el tema de neurociencias, ¿verdad? Entonces, también es importante, interesante, es muy atractivo conocer todo este proceso. Ahora, ¿qué es lo que pasa, verdad? Con estos, cuando existen algunos defectos, ¿no? En este proceso biológico. Porque lo que acabamos de ver, digamos, es cómo se crea precisamente, voy a poner otra vez la diapositiva acá, de la proliferación neuronal. Estos son básicos, ¿verdad? Estos procesos son básicos y que tienen que ver precisamente con todo ese desarrollo natural. Entonces, recordemos cuáles son los pasos fundamentales. Estaríamos hablando de la proliferación neuronal, la migración, la organización y la mielinización. Ahora, ¿qué pasa cuando esos procesos o hay defectos en ese proceso biológico? Es como que nosotros estemos en un centro o en una fábrica, ¿no? De elaboración de zapatos o de cualquier otro insumo que ustedes piensen. Y de repente, una máquina falla y en vez de poner, por ejemplo, la costura de tal forma, la pone de otra forma, ¿sí? De repente, etiquetar la ropa de una manera, resulta que lo está haciendo de otra, o simplemente lo deja de hacer. Entonces, hay defectos en estos procesos biológicos, ¿no? Y dentro de ellos, pues vamos a ver algunos que precisamente ya se tornan en trastornos, ¿no? Cualquier anomalía en el transcurso de la migración neuronal puede tener consecuencias en la formación de nuestro cerebro. Ahora, ¿por qué es importante este paso? Porque la proliferación puede hacer de que no se dé. Entonces, ya, pues obviamente ustedes saben de que las neuronas son las que mantienen, o es como la señal de vida, ¿no? Cerebral. Entonces, si no hay proliferación, seguramente pues no se van a ejecutar las demás funciones que van a permitir, por ejemplo, la respiración, el funcionamiento de algunos órganos. Entonces, por supuesto, pues casi que en el proceso de formación puede fallecer, ¿no? O puede morirse el producto, como se le puede llamar, dependiendo de la etapa en la que se encuentra de formación. Ahora, básicamente estos defectos se centran en este segundo momento que sería la migración. Entonces, si hay proliferación, seguramente va a haber migración, pero ahí es donde empiezan las consecuencias o los problemas. Entonces, cualquier anomalía en el transcurso de la migración neuronal puede tener consecuencias en la formación de nuestro cerebro, desde malformaciones hasta alteraciones en la organización cerebral, es decir, que se coloquen neuronas en donde no tendrían que colocarse, ¿no? Las malformaciones más graves están asociadas a alteraciones en el desarrollo intelectual y epilepsias, mientras que en los problemas de organización el cerebro posee un aspecto externo correcto, pero las conexiones neuronales se hallan muy dañadas. ¿Por qué pueden dañarse estas conexiones? Porque seguramente, digamos, el recubrimiento de mielina puede ser deficiente, ¿no? Bueno, entre las causas de estos fallos se encuentran los siguientes. El fallo total de la migración, era lo que yo les comentaba, la migración interrumpida o incompleta, la migración desviada a otra localización cerebral y la no detención de la migración. Fíjense que es interesante porque si es, digamos, si son carencias, es problema. Si es exceso, es carencia. Entonces, es interesante cómo esta parte, digamos, de los procesos de migración son como, digamos, exactos, ¿verdad? Son exactos y que anatómicamente, biológicamente, son extraordinarios. Entonces, ¿cuáles son las causas específicas de defectos en el proceso biológico del neurodesarrollo? Fallo total de migración, migración interrumpida o incompleta, inmigración desviada o la detención de la misma. Ahora,
A partir de estos defectos como les decía, ¿no? Como en esta lógica de una fábrica que un departamento hace tal cosa, el otro departamento hace la otra, pero cuando hay deficiencias o defectos específicamente en una de las áreas de producción de esta empresa o de esta fábrica, en nuestro caso, ¿verdad? En nuestro neurodesarrollo, existen desórdenes y trastornos, ¿ya? Vamos a ver 4 específicos y, por ejemplo, vamos a ver el de lisencefalia. Es la consecuencia más grave de un fallo en la migración neuronal. En este caso, las neuronas inician su migración, pero no son capaces de completarla, lo que ocasiona graves deformidades en el cerebro. Entonces, es como, por ejemplo, a que en un hemisferio se trasladaron 80 millones y en el otro hemisferio se trasladaron 10 millones, por ejemplo. Entonces, obviamente, ahí va a haber una alteración. Entonces, dependiendo de la gravedad de la malformación, la lisencefalia se puede dividir en 3 subtipos diferentes. Una leve, una moderada y una grave. En la leve, pues este tipo de malformación causa distrofia muscular congénita de Fukuyama, que pues eso obviamente es eh, eh, referente a quien lo descubrió, la cual se caracteriza por ocasional hipotonía, fragilidad y agotamiento general en el niño, trastorno del desarrollo intelectual y epilepsia. En la moderada, la consecuencia directa de este grado de lisencefalia es la enfermedad músculo-ojo-cerebro, cuyos síntomas son trastorno del desarrollo intelectual, crisis miclónicas y distrofia muscular congénita. En la grave, se exterioriza mediante el síndrome de Waldenburg, el cual provoca graves anomalías en el sistema nervioso, patologías oculares, distrofia muscular. Los pacientes que nacen con este tipo de malformación mueren a los pocos meses. Entonces, ustedes saben de que el cerebro es por excelencia, digámoslo así, el, eh, el comandante y el artífice, ¿no? de todos los procesos. Por eso de repente cuando las personas empiezan a tener algún proceso degenerativo o un accidente cerebrovascular, por ejemplo, ya no pueden agarrar un lapicero, ya no tienen control de esfínteres, no sé. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, digamos, las capacidades para poder controlar, en este caso de la lisencefalia, eh, el traslado, digamos, de todas estas, de estas migraciones neuronales, resulta en este tipo de trastorno, ¿no? Principalmente una distrofia muscular, porque si ustedes se dan cuenta, es lo que, digamos, como rige en todas los subtipos diferentes, ¿no? Pero también tiene que ver con la distrofia muscular, problemas en el ojo, en el cerebro, es decir, no hay como una coordinación y por supuesto lo intelectual y los ataques epilépticos que también pasan por ese tipo de trastorno. Luego tenemos la heterotopía periventricular. Aquí estamos viendo nos estamos viendo como muy médicos, ¿no? Pero pues es importante conocerlo, ¿no? En este caso, la problemática se debe a una alteración en el inicio de la migración. Esta afecta a un grupo reducido de neuronas, las cuales se acumulan en localizaciones diferentes a las que por norma les corresponde. Recuerden ese proceso, ¿no? En la migración. Se esconden o se van a otros espacios, ¿no? Pero bueno, en estos casos, la persona experimenta fuertes crisis convulsivas que emergen durante la adolescencia. Además, aunque suelen presentar una inteligencia normal, ciertos pacientes experimentan problemas de aprendizaje. Entonces, de repente, un ser humano puede nacer normal, aparentemente, como lo vimos, pero al final de cuentas, ustedes pueden ir viendo, digamos, ¿no? Que dentro de los procesos normales de vida, de repente alguien que jamás había convulsionado, que jamás había tenido problemas de aprendizajes,
de repente los tiene. Entonces, por ahí podría tener que se habían escondido, digamos así, estas neuronas y no habían precisamente, pues, no habían llegado a donde tenían, a su punto diana, ¿no? O a su localización específica. Luego, pues, tenemos la polimicrogiria, ¿verdad? Y pues acá la disposición de la masa neural crea pequeños circunvoluciones anormales que están separadas por surcos superficiales, creando una superficie cortical irregular. Esto, básicamente, como les digo, es cuando está en la formación del cerebro. En esta afección se pueden distinguir dos tipos con cuadros clínicos diferentes. Está la unilateral y la bilateral. En la primera se manifiesta a través de irregularidades en el campo visual, crisis focales, hemiparsias y trastornos cognitivos. Entonces, esto es importante, compañeros y compañeras, porque no todo pasa por cuestiones psicológicas, ¿verdad? Por eso yo les decía en su momento, ¿no? De que antes de, o sea, hay que descartar cualquier tema físico, ¿no? En lo bilateral, esta malformación se da de manera más habitual y está relacionada con un gran número de síntomas y cuadros clínicos, tales como polimicrogiria frontoparietal bilateral y el síndrome perisilviano bilateral congénito. Bueno, esto tal vez solo es para conocimiento general, pero es importante, ¿no? Que hay muchas cosas que a nivel cognitivo pueden ser más funcional desde resolverlo desde lo clínico, ¿no? Y el cuarto, que sería la esquisencefalias. Las esquisencefalias se distinguen por presentar un volumen normal de materia gris, pero con alteraciones en las circunvoluciones de tamaño más pequeño y más profundo, más superficiales de lo habitual y rodeadas por surcos y de muy poca profundidad. Esta patología no posee síntomas clínicos concretos, sino que estos pueden variar según la extensión y la localización de las zonas afectadas. En algunos casos pueden no manifestarse cuadros clínicos visibles, mientras que otros, la persona puede padecer episodios epilépticos de intensidad variable. Entonces, digamos, la epilepsia es un elemento muy importante o es un signo muy importante eh, de este tipo de patologías, ¿no? Y luego, pues, entramos, por ejemplo, al tema del desarrollo motor. Luego de que ya vimos a grandes rasgos y de manera muy, muy rápida cómo el desarrollo neuronal está compuesto por estos cuatro sucesos importantes: la proliferación, la migración, la organización y la mielinización, que son cuatro elementos importantísimos para entender el neurodesarrollo. Ahora, después de pasar en ese tema, ¿no? Porque, digamos, es como muy importante saber que detrás de uno prácticamente se va abriendo el nivel, por decirlo de esta manera, para ir identificando cómo la evaluación de ese neurodesarrollo empieza a tomar forma, ¿no? Recuérdense que les decía de que son dos momentos importantes, que también eso es muy importante que lo sepan, y que está en el principio de la presentación, que son dos momentos importantes y trascendentales para el neurodesarrollo. La primera parte es todo el proceso y desarrollo propiamente intrauterino. Todo lo que pasa en esos cuatro sucesos o eventos importantes: proliferación, migración, organización y mielinización. Ahora, eso sucede y eso obviamente, digamos, pasa dentro de un proceso casi invisible, ¿no? Algo que nosotros no podemos identificar porque, digamos, la mamá no puede decir, ay, me dolió o me está indicando que no hay una migración adecuada, ¿no? De neuronas, no, por supuesto. Pero, digamos, ya cuando el niño nace, entonces ya hay, digamos, todo un escenario en el que todo lo que sucedió en esas cuatro etapas dentro del desarrollo neuronal intrauterino nos hace ver precisamente a partir de este desarrollo motor. Por eso es importante, como les digo,
ir conectando o tener un hilo conductor en este estudio, ¿no? Entonces, ahora, ya hay un desarrollo motor y eso, por supuesto, se da cuando el bebé nace y está ya afuera. Para ello, se requiere la aparición y desaparición de los reflejos controlados por los sistemas, por los niveles inferiores del sistema nervioso central, que permite respuestas postulares y motoras funcionales y voluntarias. Digamos, pueden generar como algunos brinquitos, incluso a nosotros en algún momento nos pasa que estamos quizás como para dormirnos y de repente nos brinca la mano o nos brinca el ojo, ¿no? Esas cosas son como, digamos, son reflejos, ¿no? Del sistema nervioso central. Sin embargo, para los niños o para los bebés, en este caso, esas situaciones son como muy constantes, ¿verdad? Cuando nomás salen, es como muy, muy recurrente. Sin embargo, ya cuando el niño sale y empieza a tener todo este proceso de acercamiento con la realidad, ya hay un tema en el que debe desaparecer eso, ¿no? Y pues que le permita respuestas ya un poco más autónomas. Asimismo, el control postural, es decir, el de la postura, surge de una compleja interacción entre el sistema muscoesquelético y nervioso, denominados en conjunto sistema de control postura y que tiene mucho que ver el medio ambiente. Vamos a ver unas tablas con ciertos rangos de edad y de acciones precisamente que van en función del desarrollo o de la evaluación del desarrollo normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el desarrollo motor del niño, ¿verdad? Estamos hablando que a los 3 meses él tendría que tener el control cefálico, es decir, ya desaparecer por completo todo esto que acabamos de ver, ¿no? De estas respuestas reflejas y ya empezar a coger o agarrar objetos en línea media. A los 6 meses se mantiene sentado, o sea, él ya se puede sentar. Entonces aquí a nivel de motricidad gruesa y motricidad fina. A los 6 meses, en lo fino, pues él transfiere de una mano a otra las cosas que tiene, ¿verdad? Ese juego que, pues, para nosotros ahora es tan fácil, ¿no? A los 9 meses, a nivel grueso o motricidad gruesa, se sienta por sí solo y gatea, ¿ya? Eh, a nivel de motricidad fina, pues tiene la pinza gruesa e inmadura, es decir, ya trata de sostener las cosas solo de manera o en pinza, ¿no? A los 12 meses camina, eh, a los 18 meses sube escaleras, a los 24 meses baja escaleras y corre, a los 24, 36 salta en los dos pies, y a los 36, a los 48 salta en un pie. En lo fino, pues ya hay, como les decía, ¿no? Ya hay una pinza fina o madura, torres de 2 o 3 cubos, ya empieza a elaborar a los 18 meses, y hay pues digamos, alta pasadores, ¿no? O sea, digamos, ya puede pasar de un lugar a otro. A nivel cronológico del lenguaje, recién nacido, pues sabemos que es el puro llanto, pero nosotros que así lo conocemos, ¿no? Como llanto, para ellos es la comunicación, básicamente, ¿no? A los 3 meses, el gutureo, lo que nosotros conocemos como, ay, se me fue esto bueno, están las vocalizaciones, pero se me fue, pero es lo que conocemos comúnmente, ¿verdad? Bueno, a los 6 meses está el silabeo, es decir, o sea, ya empieza a sonar de una manera un poco más entendible quizás para nosotros, ¿no? A los 9 meses ya hay un balbuceo pues ya más como formal, digamos. A los 12 meses pues ya hay palabreo, ¿verdad? Obviamente por lo del ambiente. Por eso es importante tomar en cuenta que todo esto, compañeros y compañeras, tiene efectivamente un desarrollo cronológico, digamos, normal, ¿no? Pero si no existe un ambiente que genere precisamente, bueno, se le puede llamar como estimulación temprana si ustedes quieren, pero simple y sencillamente
un ambiente en el que al niño le hablen, en el que al niño lo carguen, lo abracen, cosas como tan simples que nosotros podemos ver, pero es muy diferente, por ejemplo, a que un niño ni siquiera alguien le hable, o sea, no va a escuchar sonidos. Y al final hay, digamos, como todo un proceso de modelaje también. A los 18 meses hay un parloteo, hay intentos de hablar continuo o de manera corrida. En los 24 meses ya hay fraseo, una y dos palabras, y a los 30 meses pues ya hay oraciones. Y pues hablamos de un desarrollo cronológico social normal, en el que recién nacido pues solo mira, a los 3 meses sonríe, a los 6 meses ya se ríe, a los 12 meses señala, a los 15 meses voltea, a los 18 meses muestra y a los 24 meses juega. Ustedes han escuchado o han visto, ¿no? En alguna publicación o algo por el estilo, todo este tema, ¿no? De que, ay, que es recién nacido y, ay, se está riendo, ¿verdad? O sea, no, son los puros actos reflejos que les comentaba y que, por supuesto, no va a, a tener como, digamos, una repercusión, por decirlo de esta manera, en un adelanto de los procesos. No, simplemente son los actos reflejos, ¿no? Entonces, ahí pues básicamente estas son unas pequeñas tablas que muestran los rangos de edad y los criterios normales para poder desarrollar o empezar a desarrollarse a lo largo de la vida. Bueno, tomando en cuenta esta importancia, ¿verdad? O sea, es de verdad sumamente importante el hecho del desarrollo neuronal del niño intrauterino y lo que acabamos de ver que es fuera, es decir, en ese primer año de vida, que sabemos que es fundamental, no perdamos de vista el hecho de que el ambiente es indispensable, el ambiente es sumamente importante para complementar, por supuesto, todo lo que sucedió adentro. Por eso es de que, digamos, no solamente es como importante, digamos, como el hecho de que las personas eh, no se le eche la culpa, digamos, a la madre, ¿va? De que, es que no tomaste el ácido fólico, es que la encaparina, es que esto y lo otro, ¿no? No solamente eso, lo que condiciona, digámoslo de esta manera, el desarrollo de vida de un ser humano, de un niño. No, es el ambiente. Por eso es de que, digamos, el actuar o el papel del padre, del complemento, digamos, del vínculo afectivo, pues es muy, muy, muy importante. Y el ambiente juega precisamente ese papel trascendental en la vida del ser humano. Por lo que entonces ya nos trasladamos al trastorno del vínculo. Y cuando hablamos de eso, pensamos, ¿no? En ese vínculo que nosotros podemos crear con un amigo, con una amiga, con un ser querido, con nuestros hijos, por supuesto, efectivamente. Pero ¿qué es el vínculo, no? El vínculo afectivo es un término bastante desconocido. En lo que cada vez más coinciden todos los especialistas es que la infancia es la época más trascendental de nuestra vida. Eso es innegable, ya que las experiencias de los primeros años de vida nos acompañan a lo largo de esta. Los maltratos, los cariños, el amor, el desprecio, etcétera, etcétera, van a ir determinando muchas cosas de nuestra vida. La relación con las personas que nos rodean, de las cuales aprendemos y crecemos, esto es el vínculo afectivo. El vínculo es la relación emocional, básicamente, o sea, ¿qué es el vínculo? Es la relación emocional especial que se establece entre el niño y la persona que lo cría o se encarga de él. Se expresa por la manera en que el niño que lo establece emite determinadas conductas con el objetivo de manifestarse físicamente cerca de la persona de referencia. Estas conductas pueden ser evidentes a partir del primer mes de vida. Obviamente sabemos que pues, el amamantar, el tener ese vínculo, por supuesto, es prácticamente eterno, pero también hay otros vínculos que son interesantes, ¿no? Pero básicamente el niño es el que establece, fíjense qué interesante, cómo esa búsqueda, ¿verdad? O sea, ese reconocimiento, es como, sin afán de ofender, por supuesto,
pero es como esa relación que uno tiene con su mascota o con un perrito de la calle, ¿no? Que también hay un montón de publicaciones que hay en redes, ¿no? De quizás de repente gente que se le acerca a los animales, a los perritos de la calle, y lo que empiezan a hacer es empiezan a gritar porque tienen ese recuerdo de que un humano les hizo daño, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuánto más en el tema del vínculo en este caso, con los niños y con nuestros hijos, ¿no? Tomando en cuenta que también hay bases legales, ¿no? Que amparan todo este proceso. Bueno, vamos a hablar acerca de la carencia afectiva. En principio parecía que la ausencia de la madre era la única causa, y así se habló de la carencia materna, pero más adelante se comprobó que el concepto era mucho más complejo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la ausencia del padre es significativa, también un niño que crece como hijo único, ¿verdad? También tiene esas carencias de relacionamiento que bien puede tener amigos, puede tener primos, pero jamás va a ser el mismo vínculo, ¿no? Y por supuesto, el tema de de lo que actualmente está como muy de moda, eso tal vez sí lo podría mencionar como de moda, en el tema de que las abuelas se encargan de la crianza de los hijos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces acá se trata de un síndrome clínico debido a la falta continuada de afecto. A menudo de la madre, pero también del padre y otros familiares o de las personas encargadas del cuidado. Además de producirse un cierto retraso del reconocimiento de la realidad de este síndrome, además se creía que estaba limitado a una etapa del desarrollo. Ahora se sabe que también los adultos pueden sufrir por falta de afecto, por supuesto, ¿verdad? Eso es innegable también. Y que ese afecto no solamente es a nivel personal, sino que también a nivel virtual o tecnológico. Si bien están más preparados, obviamente los adultos, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, para resistir esta carencia, ¿no? Bueno, hablemos también de un síndrome que es el hospitalismo. Haciendo alusión a la hospitalización precisamente, pero en este caso el niño vive en una institución y no encuentra el sustituto de la madre adecuado o recibe un maternaje insuficiente. Aquí hablamos, por supuesto, de la institucionalización de los niños y entre los aspectos más importantes a tomar en cuenta en este proceso, digamos, están, por ejemplo, las alteraciones alimentarias, alteraciones del ritmo de sueño, mayor sensibilidad a las infecciones, principalmente a la garganta, sinusitis y el oído, retrasos de crecimiento no imputables a una falta nutricional, que pueden comer muy bien, por ejemplo, los albergues de niños migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen una alimentación extraordinaria, pero pues muchas veces hay esa carencia, por supuesto, afectiva, ¿no? El retraso en el desarrollo psíquico, y aquí tiene que ver, por supuesto, retraso en las grandes funciones instrumentales, motricidad, inteligencia, lenguaje muy pobre, desfase entre el lenguaje verbal y no verbal, decir a aquellos niños que toda la vida se la pasan señalando, que quieren tal cosa, en vez de decir, dame esto, por ejemplo, ¿no? Hay un escaso interés por el entorno, hay apatía, repliegue sobre sí mismo, falta de interés y de actividad en los juegos e higiene. Y aquí pues es importante señalar que esta alteración o esta distorsión, ¿no? en este trastorno del vínculo tiene que ver principalmente, y eso que sí me gustaría que se lo grabaran, ¿verdad? Es esta parte. Miren, compañeros y compañeras, las alteraciones alimentarias. ¿Por qué? Porque el afecto, el amor es sinónimo de alimento, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy interesante y muy importante. Ahora ya, pues para ir finalizando, hay estas carencias afectivas ligadas a separaciones familiares, por supuesto, que se dan en un entorno de divorcio, de separación, de hospitalización, de migración, precisamente, y a lo cual se le llamó como carencia dorada. En hogares de alto nivel social, con padres volcados al exterior, ¿verdad? Lo que les decía la migración, y hay una sucesión de cuidadoras en el hogar. También sucede mucho con que, pues yo me voy a trabajar, mi esposa también se va a trabajar, entonces dejo a mi hijo y le pago a una persona que apoye o que la cuide, ¿no? Ya sea un familiar o alguien X, ¿no? O externo. Pero no han escuchado o no les ha pasado que
por un niño pasan 10, 12, 13 cuidadoras por distintos aspectos, ¿no? Pero esa, digamos, continuidad descontinúa realmente la relación de afecto del niño, ¿no? Y está hay fases, ¿no? Efectivamente está, por ejemplo, la fase de protesta, que el niño llora, sacude la cuna, se balancea, búsqueda a los padres, que es muy significativo. Fase de desesperanza, llora de forma intermitente, cuando de repente se acuerda, ¿no? Los movimientos disminuyen y se vuelve un poco más pasivo. Y la fase de desinterés es que al final acepta esa situación y termina en una situación o en un interés o desinterés propiamente. El niño se vuelve apático y al final, pues, le da lo mismo que esté la madre o no, ¿verdad? Entonces, eso, pues, básicamente y a grandes rasgos es el tema de las carencias afectivas y el trastorno del vínculo. Por supuesto, les queda a ustedes de tarea poder investigar, poder desarrollar más de manera autodidacta. Así que, pues yo con esta me despido, dirían por ahí, esperando que pues tengan un excelente sábado y pues también continuidad de formación académica. Nos vemos. Muchas gracias.